Ahora pasamos con la comprensión de la ganancia en QAM. La ganancia en un sistema de modulación QAM define cuán separados están los puntos de la constelación. Si la ganancia es alta, los símbolos son más distinguibles, lo que mejora la relación señal a ruido, que es el SNR, y disminuye la tasa de error de bit, que es el BER. En este gráfico podemos ver la relación entre cómo varía el BER de un sistema de 16 QAM en función a la SNR mediante esta curva con sus respectivos puntos. El imbalance IQ, o también conocido como el desbalance IQ, corresponde cuando las ramas en cuadratura del modulador no tienen la misma amplitud o no están perfectamente desfasadas a 90 grados. Esto genera una constelación distorsionada donde los puntos dejan de estar en sus posiciones ideales, lo que aumenta la tasa de error. Como podemos ver en estas gráficas, una constelación ideal de 16 QAM tiene sus 16 puntos separados con la misma amplitud y fase. Sin embargo, en el lado derecho tenemos la constelación con imbalance IQ, que están desajustados mediante su amplitud y su fase. Ahora pasamos con el diagnóstico automático en QAM. Los receptores modernos incluyen algoritmos de diagnóstico automático, capaces de identificar problemas como ruido excesivo, desajuste de fase o desbalance IQ. Una vez detectados, el sistema puede aplicar técnicas de corrección digital como ecualización adaptiva para restaurar la constelación. Observemos cómo una constelación degradada puede ser corregida automáticamente. La idea general es que el receptor usa señales piloto o estructuras conocidas para estimar las perturbaciones. Con pilotos se obtiene una estimación LS, que son los mínimos cuadrados, del parámetro complejo del canal. También se puede estimar parámetros de IQ separando los componentes. Al dividir por estimación del canal, al aplicar matriz de compensación IQ o usar un filtro adaptativo, se puede corregir esto. El resultado que se espera es una constelación centrada y puntos más agrupados. Como podemos ver en estas gráficas, que los puntos rojos representan los símbolos recibidos después de pasar por un canal con distorsión y ruido. Están desplazados y rotados y dispersos fuera de su ubicación ideal. Esto refleja cómo el canal afecta la señal, provocando errores en la detección. Mientras que en los puntos verdes representan los mismos símbolos después de aplicar un diagnóstico automático mediante la ecualización. Los puntos regresan a posiciones más cercanas a las de la constelación ideal. Esto ilustra cómo los receptores modernos detectan y corrigen errores automáticamente. Ahora pasamos con los bordes de decisión en QAM. Los bordes de decisión en QAM son las fronteras que separan una región de símbolos de otra. El receptor compara el símbolo recibido con esas regiones para determinar qué bit fue transmitido. A medida que aumenta la orden de la modulación, los bordes se vuelven más estrechos, haciendo el sistema más sensible a ruido. Ahora observamos esta gráfica, que es una constelación de 16 QAM con bordes de decisión, que son las líneas amarillas, donde que los bordes de decisión son las fronteras geométricas que separan en la región de aceptación de cada símbolo. En QAM cuadrática, estas fronteras son rectas entre centros de puntos. Su importancia es que se da desde un símbolo recibido que se asigna al centro más cercano. Los bordes definen esos cuadrantes. Al aumentar
el orden ya sea 64 o 256 y así sucesivamente, las regiones se hacen mucho más pequeñas, lo que hace más propenso al ruido y a la distorsión. Ahora pasamos con algo muy importante, que es la demodulación en QAM. Esto consiste en asignar cada símbolo recibido a la región más cercana de la constelación, recuperando así la secuencia de bits original. Este proceso utiliza bordes de decisión para determinar a qué símbolo corresponde el punto recibido. A continuación vamos a ver cómo una señal QAM transmitida con ruido es demodelada correctamente. Para empezar, tenemos varios términos como hard decision o decisión difícil, que se trata de asignar cada punto recibido al símbolo de constelación más cercano, que es la mínima distancia euclidiana. Eso recupera los índices del símbolo y luego se convierte en bits. La soft decision o la decisión suave, cuando hay FEC, el demodulador puede calcular los LLRS para mejorar el rendimiento del decodificador. Simplemente requiere que la sincronía, que esté sincronizada la portadora con la corrección de IQ y ajuste de la ganancia, y así con los bordes de decisiones correctos. Ahora pasamos con unos conceptos como demodulador analógico. La señal analógica recibida, RDT, es dividida y cada parte es enviada a dos demoduladores de producto que la multiplican por la señal portadora con diferencias de fase de 90 grados. Las señales de salida son los demoduladores denominados IRDT y QRDT respectivamente, atraviesan los filtros pasabajos TP, adecuadamente diseñados para obtener las señales finales de IDT y QDT, que serán procesados de forma independiente. Para mantener la sincronización puede existir una etapa de recuperación de portadora que luego es filtrada y amplificada para ser mezclada, o también incluso de forma alterna un lazo de seguimiento de fase. Ahora pasamos con la demodulación, del demodulador digital. La señal recibida se divide en dos vías mediante un divisor de potencia, en cada uno de los cuales se encuentra un demodulador de producto alimentado por una señal de un oscilador local, sincronizado mediante un circuito de recuperación de la portadora, cuya señal sufre un desfase de 90 grados en una de estas vías. Las señales a la salida de los demoduladores son procesadas con filtros pasabajos para eliminar los múltiplos de armónicos de la señal del oscilador local, y luego son convertidas en forma digital para finalmente mezclar los flujos digitales de datos de un convertidor de paralelo a serie. En la práctica existe un retardo de fase desconocido entre el transmisor y el receptor que debe ser compensado por la sincronización del oscilador local del receptor. En aplicaciones móviles siempre existirá una desviación en frecuencia debido a la posible presencia de un desplazamiento por efecto Doppler proporcional a la velocidad relativa entre el transmisor y el receptor. Tanto las variaciones de fase como de frecuencia introducidas por el canal deben ser compensadas mediante la adecuada sincronización del oscilador local, lo cual requiere una referencia de fase, y esta tarea se lleva a cabo mediante un lazo de seguimiento de fase. Ahora, para entender un poco más sobre la demodulación, tenemos las siguientes etapas, donde en la primera podemos observar la constelación de símbolos tal como llegan al receptor. Debido a imperfecciones en el canal de comunicación, cada símbolo puede experimentar ruido, desajustes de amplitud o incluso un desplazamiento en fase, lo que hace que la constelación se vea distorsionada y desordenada. Esto representa el reto principal de la demodulación QAM,
recuperar los datos originales a pesar de estas distorsiones. En esta gráfica podemos ver cómo los puntos están dispersos y rotados respecto a la constelación ideal. Cada punto rojo representa un símbolo recibido que todavía no ha sido corregido. Entonces, después de recibir esta señal, el receptor utiliza información de los pilotos, que son símbolos conocidos para estimar el error de fase del canal. Mediante técnicas de estimación y corrección, cada símbolo se ajusta para eliminar el desplazamiento de fase. En la gráfica podemos ver cómo los puntos azules ahora están mucho más cercanos a la constelación ideal, aunque hay un poco de dispersión por el ruido e incluso la rotación de fase que antes desordenaba la constelación ha sido corregida. En esta etapa es crucial porque sin corregir la fase, la decodificación de símbolos sería incorrecta, produciendo errores en los datos recuperados. Una vez que la constelación ha sido corregida, el siguiente paso es la decodificación de los símbolos. Aquí, cada punto se compara con los posibles símbolos de la constelación QAM y se asigna al punto más cercano, lo que se conoce como decisión dura. Los pilotos, mostrados en morado o magenta, ayudan a guiar la corrección de fase, mientras que los símbolos decodificados en verde representan los datos que el receptor recupera finalmente. Esta gráfica se puede apreciar cómo los símbolos ya están casi exactamente en sus posiciones correctas dentro de la constelación, listos para reconstruir los bits transmitidos. Esto ilustra cómo mediante la corrección de fase y decodificación, el receptor logra recuperar la información transmitida a pesar de las distorsiones iniciales. Finalmente, en este gráfico podemos observar todo el proceso completo de la demodulación QAM. Los símbolos rojos representan una señal recibida distorsionada por fase y ruido. Los símbolos azules muestran la constelación después de la corrección de fase, alineando los puntos hacia la constelación ideal. Los símbolos verdes indican los datos decodificados mediante la decisión más cercanas. Y los pilotos en magenta destacan los símbolos conocidos que ayudan a estimar la fase. Esta representación completa permite entender visualmente cómo cada etapa contribuye a recuperar la información transmitida. Primero corregimos la fase, luego decodificamos los símbolos y finalmente reconstruimos los bits originales. Esta es una manera clara de ver cómo la demodulación QAM combina la extracción de información de amplitud y de fase, a pesar de la presencia de ruido y errores de canal.